Me complace darles formalmente la bienvenida a la primera mesa educativa virtual de Mendoza. Algunas consideraciones a tener en cuenta a todos aquellos que se van sumando paulatinamente. Primero, agradecerles la puntualidad. Segundo, comentarles que todos los micrófonos van a estar apagados, pero vamos a estar interactuando de manera continua y fluida con ustedes a través del chat. En el día de hoy, esta mesa educativa estará dividida en tres partes. La primera parte, una entrevista. La segunda, una ronda de preguntas al entrevistado. Y la tercera parte, el bloque de buenas prácticas. Vamos a darle también la bienvenida al presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza e intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, quien estará encargado en el día de la fecha de entrevistar nada más y nada menos que al director general de escuelas, José Tomás. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presencia a toda la concurrencia. Ya tenemos más de 230 personas en el Zoom habilitado y se siguen sumando. Quiero darles la bienvenida a esta que en la provincia de Mendoza es la primera charla, a la cual estamos auspiciando, invitando también a través de la Escuela de Formación Política del Frente Canaria Mendoza, integrada pluralmente por distintos partidos que conforman el Frente. Así que muchísimas gracias. Y para comenzar, y antes de pasar a la entrevista que vamos a hacer con José Tomás, nuestro director general de escuelas, queremos que nos deje un saludo Gabriel Sanchezini. Él ha sido uno de los iniciadores de esta Mesa por la Educación y el año pasado comenzaron con una actividad ya en provincia de Buenos Aires con este formato. Y la idea es que esto tenga una periodicidad y que a lo largo y a lo ancho del país, quienes pensamos que la educación es un valor fundamental y quienes estamos dentro de Juntos por el Cambio, podamos tener la oportunidad de poner este tema en agenda, este tema en debate y este tema en consideración, no tan solo de quienes adhieren a los distintos partidos políticos del Frente, sino de la sociedad toda. Así que le vamos a pedir a Gabriel que para comenzar nos haga una introducción y nos deje un saludo. Muchas gracias, Tadeo, muy amable. Gracias, José. Gracias también a todos los que se han sumado hoy, más de 240 personas. Una alegría para mí. Esto lo venimos hablando con José ya hace tiempo, porque nosotros venimos haciendo estas mesas en la provincia de Buenos Aires, también con mucha participación y con mucho entusiasmo de docentes, directivos, de auxiliares, y venimos con José hablando también cómo hacemos para federalizar estas mesas. Estamos muy contentos que esta es la primera mesa de Mendoza, como decías vos, pero también federal. Hicimos una pequeña en Río Cuarto y queremos seguir avanzando para hacer una en en las 24 jurisdicciones. Realmente en Juntos por el Cambio tenemos un pensamiento de alguna manera moderno, innovador, entusiasta con respecto a mejorar la educación y la calidad educativa, y creo que estas mesas lo manifiestan muy bien y ayudan, me parece, a consolidar ese pensamiento y militar por una mejor educación en la Argentina. Y en especial un día como hoy, que hablamos con José hace un rato, que es tan importante estar juntos para manifestar nuestra voluntad, ¿no? De que continúen las escuelas abiertas, que el gobierno nacional no atropelle la educación, no vuelva a cerrar las escuelas. Así que todos los que creemos en que la educación es la base del futuro, del progreso de la Argentina, de la movilidad social, estamos muy contentos de poder ratificar la importancia que las escuelas y las aulas estén abiertas en la República Argentina. Así que muchas gracias por esta mesa, gracias por estos minutos y que tengan una muy, muy buena discusión. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta introducción y también por inducir a este debate a lo largo y a lo ancho de todo el país, así que muchísimas gracias, un agradecimiento especial. Ahora vamos a pasar un poco a que nos salude José y ya luego empezamos con una pequeña entrevista que más que entrevista es un ida y vuelta de algunos temas que obviamente tienen que ver con la agenda de la educación en Mendoza. Bueno, buenas tardes, qué gusto poder hablar desde Mendoza para Mendoza, porque ya Gabriel me hizo hablar un par de veces el año pasado en provincia y le llevamos nuestra excelente experiencia de Mendoza. Gracias, Gabriel, por la invitación y aparte debo decir que es un gran colaborador con su experiencia de años de gestión en educación en provincia. Bueno, Tadeo, la verdad que me parece interesante. Hoy es un día, digamos, raro, lo diría yo, ¿no? Después de lo que ocurrió ayer con declaraciones del ministro de la Nación, después de un Consejo Federal que duró toda la mañana
hablando de la importancia de la presencialidad y a la noche escuchar lo que escuchamos, ¿no? Así que me parece que es un buen momento para pensar en política pública educativa y particularmente, yo lo decía en el nombre que le queremos poner a la charla, estamos un poco cansados de hablar de pandemia, ¿no? Empecemos a pensar qué va a pasar después de la pandemia y a dónde vamos. Estaría bueno, me parece, ese diálogo. Bueno, muy bien. Vamos a ir hacia ese camino de ir pensando un poco qué es lo que viene después de la pandemia, pero es inevitable, vos lo mencionabas recién, ir a la coyuntura y a las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional y contar un poco y clarificar también qué es lo que nosotros tenemos pensado y qué han pensado ustedes para la provincia de Mendoza. Así que la primera pregunta, por ahí, para ponerla en contexto, esta mañana Horacio Rodríguez Larreta decía que el aula más peligrosa es el aula que está cerrada. ¿Vos compartís esa opinión? ¿Qué pensás? Y obviamente, ¿cuál es tu pensamiento y tus decisiones que han ido vinculando esta semana y te hemos escuchado en varios medios con respecto a la presencialidad? Bueno, creo que no hay duda, creo que fue una frase jugada y fuerte. También hay que reconocer que en algún punto las aulas desde la virtualidad pueden estar abiertas, pero se entiende lo que quiso decir. Yo, suscribiendo eso, el 2 de febrero dije que no hay mejor lugar en el que puede estar un chico que es en el aula. Y es más o menos el mismo camino, pensamos muy similar con Cava, dónde tenemos que ir. Hoy hay mucha evidencia en el mundo, ¿por qué uno dice lo que dice tranquilo en algún punto? ¿No es cierto? Porque en algún momento nos ponen como que somos asesinos o que venimos en contra. Nosotros en el Consejo Federal escuchamos un tiempo largo a especialistas en el que en todo el mundo está demostrado, no solo en los números que hoy tiene Nación, que hoy tiene Provincia de Mendoza, que hoy tiene todas las provincias de la Argentina, en que la incidencia del contagio es bajo adentro de las escuelas, que los protocolos de las escuelas son buenos y se cumplen, sino que del daño que se le ha hecho a los chicos. Entonces acá entra la frase muy buena de Horacio. Los chicos afuera de la escuela la pasaron mal, nosotros no podemos, o sea, los muertos del COVID los contamos por día. Ahora, los problemas que le hemos generado a los chicos, y sobre todo a los más chicos, durante todo el año pasado, no tenemos todavía forma de contarlo. Eso es grave. Nosotros lo estamos empezando a ver, lo que se ha perdido, a dónde nos llegamos. Mendoza tiene una solución tecnológica que es el GEM, que nos permite la nominalidad de cada uno de los pibes y entender cómo son su trayectoria, pero es algo que todavía no lo podemos mostrar tan claro como lo otro. Así que la decisión política de Mendoza fue así ya desde noviembre del año pasado, y claramente Cava acompaña y la mayoría de nuestro espacio entiende que la presencialidad es algo que hay que cuidarlo, que hay que hacerlo con mucho respeto, con mucho protocolo, pero que ya a esta altura no se puede negociar. Vos mencionabas recién al GEM. Ahí veo que nos acompañan en esta charla. Bueno, ya estamos llegando a las 300 personas que se han sumado. Y hay mucha gente que es del sistema educativo, pero hay otras tantas que no, que son o dirigentes políticos, dirigentes vecinales. Tenemos también presencia de padres que están interesados en saber también qué va a pasar con la presencialidad. Contanos un poco qué significa el GEM, qué es esta herramienta tecnológica para la Dirección General de Escuela y si marcó una diferencia o no el año pasado. ¿Pasa lo mismo en otras provincias? ¿Cómo es la realidad en cuanto a los sistemas educativos para ya después entrarnos un poco en el sistema educativo de Mendoza? Bueno, el GEM primero, Gestión Educativa Mendoza, ¿no? Los que nos dedicamos a la educación nos acostumbramos a ponerle siglas que nadie entiende las cosas. Básicamente es un sistema nominal de gestión. ¿Qué quiere decir nominal? En que yo no hago estadísticas, sino tengo la trazabilidad, si uno quiere, absoluta durante toda la carrera educativa, durante toda la trayectoria educativa de cada uno de los chicos en la escuela. Esto yo creo que ha sido la política educativa más potente que inauguró Alfredo en la campaña, porque dijo en la campaña que lo iba a hacer, que la llevó adelante Jaime y que nosotros creo que la usufructuamos y la estamos potenciando fuertemente desde la pandemia, que es básicamente un sistema informático que permite que todos los datos que antes, diría yo, viajaban a través de papel y no podían concentrarse y utilizarse para tomar o para generar
políticas educativas basadas en evidencia, hoy están concentrados y se utilizan para esto. Entonces, yendo al ejemplo particular de la pandemia, nos permitió ser, no voy a decir la única, hay 2 o 3 provincias, pero creo que nuestro sistema realmente es muy bueno, armar una red de apoyo a las trayectorias educativas que se basaba en la carga nominal de cada uno de los estudiantes y así entender o saber qué necesidad tenía el estudiante, si era que no tenía conectividad, si era que el teléfono no funcionaba, que tenía conectividad y tenía un dispositivo, pero que pedagógicamente no alcanzaba, y con eso poder hacer un seguimiento y aparte llegar con la ayuda directamente de lo que cada estudiante necesita. Pero no solo eso, sino que gracias a un trabajo que hicimos durante toda la pandemia de no presencialidad, pudimos definir ese mediados de noviembre del año pasado quiénes eran los pibes que habían estado más desconectados y necesitaban ir a la escuela, y fueron los primeros. Y fuimos la primera provincia en abrir las aulas el 10 de febrero, ¿y con quién las abrimos? ¿Con cualquiera? ¿Con todos? No, con las trayectorias más débiles del año anterior. Entonces, eso nos posibilita tener políticas educativas muy claras y muy dirigidas a uno de nuestros principales ejes, que es el disminuir la brecha socioeducativa. Si hoy, tuviéramos que cerrar o el gobernador nos pidiera, miren, la curva de casos está muy alta, hay que bajar, una medida que uno podría decir es, bueno, los chicos que tengan trayectorias más débiles van a seguir y tales vamos a cambiar. Digo, permite tomar decisiones basadas en evidencia. Vos hablaste recién de uno de los ejes de gestión, planteaste para la gestión de la Dirección General de Escuela 6 ejes concretos para trabajar. La pregunta es, contanos un poco de qué se tratan esos 6 ejes y cómo la pandemia influye o no en el poder cumplir con los objetivos que se han puesto en cada uno de esos ejes de trabajo. Yo creo que nosotros planteamos 6 ejes de trabajo el 4 de febrero del año pasado, en donde nadie se imaginaba lo que venía. Y para nosotros fueron un norte que nos permitió no, digamos, perder el rumbo en la pandemia. Creo que en la pandemia los ejes nos permitieron, los voy a nombrar rápidamente. El primero fue disminuir la brecha socioeducativa. O sea, que no sea grande eso que lamentablemente ocurre hoy en la Argentina. En el mundo ocurre, pero en la Argentina se ve profundizado, que es la casa donde tocó nacer el primer predictor de resultado académico, ¿no? Entonces, ese foco hizo que lo primero que hagamos cuando se cerró todo, hicimos nuestra resolución de ausentismo, tomamos la decisión de tener un seguimiento de los pibes para poder saber y irlo a buscar y demás. Bueno, ese era el primer eje. Segundo eje, la alfabetización temprana, ¿no? La necesidad, el sistema educativo, la educación en la vida tiene que ver con la lectura. Hoy los sistemas de aprendizaje, en la mayoría, se basan en la lectura. Más aún la educación a distancia, por ejemplo, algo que... y hoy tenemos un gran déficit en la Argentina con respecto a eso. Ese fue nuestro segundo eje y por eso profundizamos el año pasado con Klofki, con muchísima capacitación en ese sentido. El tercero, innovación pedagógica en secundaria. Bueno, ahí te diría que la pandemia nos ayudó en la innovación pedagógica. Podría hablar un rato largo de todo lo que se aprendió el año pasado en innovación pedagógica y creo que tiene que quedar para siempre. Cuarto eje, el docente en el centro del aprendizaje y jerarquizar la tarea docente. Bueno, el año pasado creo que las familias, gracias a la pandemia, vieron la importancia del docente, entendieron qué difícil es que los chicos aprendan sin docente. Bueno, hubo ahí una conjunción que hacía mucho tiempo no ocurría entre familia y docente, que creo que también es importante. Y los últimos 2 ejes, por ahí son mal entendidos en el sistema educativo, tiene que ver con el uso eficiente del recurso y con la evaluación para la mejora. Cuando en el centro de estos 6 ejes nosotros ponemos casi un eslogan, te diría, que es que los chicos aprendan. Entonces, básicamente, el uso eficiente del recurso es decir, con esto que tengo, yo tengo que hacer que la mayor cantidad de chicos aprendan, no es otra cosa. No es sacar chicos del sistema, disminuir horas, digamos, lo que por ahí se entiende. Y para poder lograr ese uso eficiente del recurso, no hay otra forma que una buena evaluación continua del sistema. El GEM es una gran herramienta que te permite tomar políticas en el que los recursos son utilizados en donde tenés el problema, que es a través de una evaluación, digamos, básicamente. Ahí tocaste un tema importante, creo yo, que es el tema de la evaluación del sistema educativo. ¿Hay margen para profesionalizar más y tener más estadísticas y que la evaluación sea no temida, digamos, por el sistema, sino más bien usada a favor de lo que se pueda prevenir y obviamente de lo que se pueda revertir con situaciones que hay que revertir? ¿Cómo ves vos el rol que puede tener una mejora en el sistema de evaluación
obviamente de todo el conjunto del sistema educativo. Bueno, acá me voy a extender un poquito más. Me has tocado un punto que me parece que tiene una génesis errada. O sea, el sistema educativo se basa y se basó desde que lo creó Sarmiento en la evaluación. O sea, a ningún docente, de hecho, cambian los modelos de evaluación, pero si a un docente yo le digo, vos no podés evaluar a tu alumno, me dirían automáticamente que estoy bajando la calidad, que estoy regalando la nota, que cómo sé si aprende o no aprende. Ellos serían los que buscan la evaluación por la calificación. Los que entendemos la evaluación como la retroalimentación formativa necesaria para que un chico aprenda, si vos me decís que yo no puedo evaluar a mi alumno, te digo, no hay forma de que mi alumno aprenda. Porque si yo no le marco en qué se equivoca mi alumno, cómo, por dónde tiene el camino errado, y le digo, no, mira, tenés que mejorar, esto es lo que te falta. Le voy marcando sus debilidades, que por ahí algunas son mejorables y otras no, pero entenderlas en el conjunto de la persona para poder mejorar, no hay forma de que un alumno mejore. Y eso quedó muy demostrado en la pandemia y es una de las partes importantes de la innovación en secundaria, que es una fuerte evaluación formativa apuntando al aprendizaje de los alumnos. Te lo traigo al sistema ahora. Digo esto porque esta diferencia todavía, digamos, en los mismos docentes está en el mismo sistema, ¿no? El sistema entiende en muchos lugares la evaluación como algo punitivo. ¿Qué nota te sacaste? ¿O qué nota me puso? Pero en realidad, ¿qué es importante? ¿La nota o si el chico aprendió o no aprendió? Bueno, si esto lo traemos al sistema educativo, es imposible que un sistema mejore si no se evalúa. Y acá viene el temor de todos. ¿Qué tipo de evaluación hay que hacer con el sistema educativo? Una evaluación punitiva, que es lo que marcan los que son detractores de la evaluación, en la que vos decís, ¿para qué evaluás? ¿Evaluamos para pagarle menos o más a un docente, para echar a un docente o para ponerlo? ¿Evaluamos para cerrar o abrir? ¿Para qué evaluamos? No, no. Nosotros entendemos una evaluación formativa del sistema educativo, que es una formación para ayudarle al docente a lograr que sus alumnos aprendan, para ayudarle a la escuela a lograr los objetivos que quiere, para ayudarle a todo el sistema a cumplir con algo que hoy no cumple, que es el egreso en secundaria, la no repitencia, que los chicos salgan con una excelente comprensión lectora, con un razonamiento matemático lógico, digamos, adecuado a la época, con un pensamiento científico y demás. Entonces, y así explicado, ¿por qué crees que sigue teniendo resistencia, o por lo menos de algunos sectores? porque todavía los docentes no compramos en la misma educación de los alumnos la educación formativa. Todavía muchos docentes, y esto, los docentes que están ahí, que están en una sala de profesores, escuchan muchas veces a fin de año, no la saca más. A le pongo esta nota porque me hizo tal y tal cosa. Y me pongo en primera persona, no estoy bajo ningún punto de vista hablando en contra de los docentes. Estoy describiendo lo que ocurre en un sistema y todo lo hemos visto y somos parte. Entonces creo que la cultura argentina está muy arraigada en que la evaluación es punitiva y es para controlar. Y en un sistema educativo y en cualquier sistema que apunta a la mejora, la evaluación no es punitiva, sino es formativa y es para mejorar. Si logramos entender eso, vamos a abrir la primera gran puerta. La segunda gran puerta es que tenemos un sistema que penaliza fuertemente el error y que le da un valor excesivamente importante al acierto. Tanto es así que si yo sé las respuestas, soy abanderado. Y hoy vivimos en un mundo que lo que hay que saber hacer es la pregunta. O sea, nos trafica una mentira la escuela. Nos dice, si vos sabés estas 10 respuestas, te va bien. Y en realidad en el mundo hay que saber las preguntas, no las respuestas. Hay que saber qué preguntarle a Google y cómo. Entonces, en eso, al docente le da miedo decir no lo sé. Al docente, al director, al sistema completo. Nos da, a mí, al director general de escuela. Es difícil pararse acá y decir, miren, la verdad es que esto salió mal, lo vimos, nos dan estos números y lo vamos a corregir. Eso sería políticamente muy incorrecto. No hay forma de mejorar si no lo empezamos a hacer. Y en ese punto, yo creo que por ahí viene la resistencia, ¿no? La necesidad de mostrar la vulnerabilidad para poder mejorar es importante y algo que, bueno, nos cuesta muchísimo a los argentinos. Bueno, vos señalabas justamente ahí esa resistencia. ¿Crees que puede ser parte de los consensos necesarios que hay que trabajar en una política pública que desemboque en una ley, en algo que sea duradero y que pueda significar también un cambio, pensando también en 2 o 3 generaciones para adelante? Porque evidentemente ese creo que es otro tema, que la evaluación
siempre se ve en el corto plazo, es lo que vos sacaste ayer para mañana o para fin de año, pero finalmente hay una evaluación que es si el chico aprende o no, lo que vos decías, en el sistema educativo, los niños y las niñas están aprendiendo, cuánto están aprendiendo, y después si les sirve para el mundo del trabajo, que creo que es el otro gran desafío. Entonces, la pregunta es, ¿vos ves que hay espacio para el diálogo y generar consensos en torno a eso? ¿Quiénes serían los principales aliados en formar un consenso sobre tener un sistema de evaluación del sistema educativo? Yo creo que Mendoza está un poco mejor que no sé si que el resto de la Argentina toda, pero está bien posicionado en eso, tiene niveles de diálogo que uno ve mayores. Cuando uno ve cosas como la de ayer, en que en un Consejo Federal, 24 jurisdicciones, el ministro de Educación de la Nación y 5 gremios dicen que lo último que hay que cerrar son las escuelas, y 5 horas después el presidente cierra la escuela, uno dice, bueno, qué difícil lograr consenso. Si estamos todos de acuerdo en algo y a las 5 horas te cambian el tablero, es muy difícil lograr el consenso. ¿Te imaginás si lo planteamos que el consenso es a 5 o 10 años y que aparte puede o no pasar distintos partidos políticos en el medio? Y acá creo que tenemos que aprender de lo que hizo grande a la Argentina. Sarmiento, cuando fue presidente, lo primero que hizo, bueno, lo primero que hizo no, eso me gusta decirlo a mí, pero dentro de las cosas que hizo, para ser sincero, acá hay mucha gente escuchando, el profesor de historia, que después me van a retar, hizo un censo para saber cuánto analfabetismo teníamos, ¿no? Bueno, arriba del 90%. Dijo, llamó a todos un meeting, a partir de mañana hay que hacer escuelas, no otra cosa. Y él pensaba ya en su ley de educación. Logró hacer 1000 escuelas en su gestión, las cuales no la usufructó a ninguna, ¿eh? Después se fue y la escuela la usaron los que vinieron después. Pero no solo eso, sino que la ley de 1884, él muere 4 años después, tampoco la ve, casi, no ve el impacto de esa ley. Ahora, esa ley hizo, y esto no tengo duda en la línea histórica, es que en 1918 exista la reforma universitaria. La reforma universitaria la hace la clase media que llega a la universidad. La clase media no hubiera llegado a la universidad si no hubiera existido la escuela sarmientina. Eso, digamos, cuando uno lo mira en la historia, o sea, ¿pero cuánto demoró? Y 40 años. Bueno, estamos dispuestos a hacer una política de 40 años. Tenemos 2 problemas mucho más graves que... Sarmiento estuvo excomulgado de la iglesia, creo que más de 10 años, no sé cuánto tiempo, por lo que propuso de que la educación tenía que ser laica. O sea, esto no es fácil. No es que nos vamos a pelear o discutir un poquito con los muchachos de acá del barrio, que lo que nos pasa, las redes sociales, 3.000 personas que salen a la calle. O sea, hay que estar dispuestos. Son cambios culturales profundos y en los cuales tenemos que estar convencidos que lo que tenemos que hacer con estos cambios culturales es construir y no destruir. Destruir es facilísimo. Decir que no a cualquiera de estos cambios profundos es facilísimo. El status quo, pero bueno, los grandes estadistas hicieron que a mediados del siglo pasado tengamos la clase media más culta y más pujante, no solo de Latinoamérica, sino que del mundo. Y las malas políticas de los últimos 50 años en educación, si se quiere, hace que hoy estemos séptimo en la tabla latinoamericana en educación y con una franca caída cuando otros países van para arriba. Vos hablaste de cómo estamos a nivel latinoamericano. ¿Qué opinión tenés de las evaluaciones como las pruebas PISA o los sistemas de evaluación nacional, digamos? Nos dan una foto o una radiografía de un momento determinado, pero ¿cómo se puede complementar eso? Digamos, la evaluación que ustedes hicieron hace muy poco de fluidez lectora tiene que ver con ir cambiando, ir agregando otras formas de evaluación, ¿o va en otro sentido? No, va en el mismo sentido y te lo voy a decir con algo que por ahí todos entendemos. Si yo me tengo que operar de la rodilla, no sé, probablemente el médico me va a mandar a hacerme desde una radiografía hasta el electro para la operación, pasando por toda la resonancia magnética que mi obra social me pueda pagar, digamos, ¿no? Acá ya entra lo económico a veces. Pero digamos, todos los estudios, evaluaciones que yo pueda hacer para después tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿PISA es bueno? PISA es PISA. Lo hace la OCDE, siempre. El contexto en educación es fundamental. O sea, vos tenés que saber quién hace esa evaluación, para qué, cuáles son los objetivos, contra quién te compara y demás. Ahora, vos tenés PISA, tenés TIMSS,
tenés la evaluación de la Organización de Estado Iberoamericano, tenés los aprender propio y ahora, como bien decís vos, tenemos la fluidez lectora nuestra y nuestro dato del GEM. Con todo eso, uno puede hacer una política de evaluación seria. Uno solo de esos, y no sé si sirve. La verdad que el ranking latinoamericano de la OCDE que hace PISA, ¿sirve? Bueno, sirve, pero solo no sirve para nada. Ahora, si vos a eso mostrás que te da mal, que los PISAs te dan que la comprensión lectora en lengua, perdón, que la comprensión lectora es mala. Los aprender te dan que la comprensión lectora es mala. La Organización de Estados Iberoamericanos te dice que la comprensión lectora es mala. Y vos haces un centro de fluidez lectora y te dan el mismo sentido, bueno, pues evidentemente tenés un problema en eso. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos en el GEM y con el censo de fluidez lectora que hemos hecho? Que creo que va a ser revolucionario en algunas cuestiones. Es que es nominal. O sea, que no solo tenemos una estadística de decir, tenemos este problema en la fluidez lectora de los chicos, sino que vamos a poder ir a un intendente y decirle, en su trayectoria educativa y en la mejora que queremos adentro de la escuela. Entonces, creo que, digamos, al igual que en la salud, la evaluación es algo que es grandísimo y que uno hace más o menos dependiendo a veces las posibilidades y la plata que tiene. Bien, ahí hay un tema fundamental que viene después de que tengamos esos consensos, que tiene que ver con los grados de descentralización del sistema educativo, y quiero hacerte dos preguntas con respecto a eso. Primero, tu opinión, porque hay países federales como Brasil que han encarado procesos de descentralización fuerte, es decir, transferencia de funciones a los gobiernos locales o a los gobiernos estatales. Después países que fueron siempre unitarios, como Francia, como Chile, que finalmente empiezan a hacer grandes procesos de descentralización, no tan solo en lo educativo, también en lo sanitario, también en la seguridad, bueno, en muchísimos otros temas. Porque finalmente lo que se ve es que las realidades locales también determinan contextos que son muy distintos, y esto de planificar centralizadamente un plan de estudio para 2.400 ciudades que tiene un país federal, y es cuando menos, digamos, algo que se ha demostrado que no anduvo bien y no funcionó bien, por lo menos en los países latinoamericanos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu opinión con el tema de la descentralización? ¿Y qué rol complementario, mientras se van construyendo esos consensos nuevos para hacer cambios normativos, qué rol ves que puedan tener ahí los municipios, digamos, en ese proceso de descentralización y de desconcentración de algunas políticas educativas? Bueno, a mí en ese aspecto me gusta el modelo argentino teórico, no se cumple en lo práctico totalmente, me parece que el federalismo provincial en la autonomía de la gestión educativa, de educación obligatoria es bueno, porque tiene un gran arraigo al territorio, y me parece que eso está bueno. Me parece también importante la Ley Nacional de Educación, que da un paraguas para toda la Argentina, y la Ley de Financiamiento Nacional apunta, aunque no lo logra, a igualar las diferencias entre provincias en cuanto a lo económico, que también es importante. Eh, Intenta unir a través del Infod todo lo que tiene que ver de formación docente, o sea que tiene un marco de semejanza para todo el país con una fuerte federalismo en cuanto a contenidos, a formas, a estructura, y eso yo creo que está muy bueno por la extensión del país que tenemos. Y la pregunta que me hacés de los municipios para mí es muy buena, porque de los municipios se habla mucho, pero la verdad que es el nivel de gestión que está menos unido a la educación obligatoria. Está realmente desanclado, diría yo, y, por ejemplo, vamos a Mendoza, que lo manejo mejor. En otras provincias funciona distinto, pero Mendoza, hoy todos los departamentos tienen su director de evaluación, de educación. Y hemos trabajado fuertemente por integrarnos, pero no hay una normativa que señale hasta dónde llega uno. De hecho, las cosas que hacen los municipios hoy, como SEO y como CAE, llevan 30 años en el sistema y no tienen hoy una ley que los ampare o que los avale. Eso fue una de las cosas que propusimos en nuestro plan de ley del año pasado, y que se hablaba de la municipalización de la educación. Entonces, ahí está cuando el status quo no quiere que nada cambie, porque muchas veces no conviene, pero tampoco quiere dar los debates que hay que dar. O sea, sin duda, el municipio puede participar activamente, sobre todo en los primeros niveles,
en el nivel inicial o antes de la obligatoriedad y marcar grandes diferencias. Cuando vos tenés que el primer predictor de resultado educativo es la casa en la que te tocó nacer, es el tamaño de tu casa, es decir, tenés un escritorio para estudiar, es lo que comes y el trabajo de tus padres, yo te aseguro que puede incidir más en mucha familia un intendente que un gobernador. Desde desarrollo, de donde puede llegar, de donde lo conoce y de un montón de cosas. Bueno, eso me parece a mí es algo que hay que hablar, que hay que discutir y que hay que escribir en leyes de normativa y lograr los consensos que hablábamos, ¿no? Los consensos importantes. Me parece de suma importancia la territorialidad en la educación, sobre todo para lograr estos objetivos que estamos planteando, que tiene que ver, por ejemplo, el primero con la disminución de la brecha socioeducativa. Y después el problema macro que tenemos es que vivimos en un país como esta frase se la robó a otro ministro de Educación de otra provincia, en que tenemos un federalismo radial. O sea, no somos federales. O sea, y esto, digamos, casi todos los gobiernos lo han hecho así. O sea, bajan política y bajan plata para esa política. No es que hay líneas y que cada provincia tiene su margen de acción. A veces más, a veces menos. Creo que ahí hay que construir un poco más también, darle, digamos, la fuerza que tiene el Consejo Federal, pero tal vez más fuerza todavía, y no pueden pasar como cosas como la que vivimos ayer a la noche. Muy bien, vos tocaste un tema ahí también que tiene que ver con, bueno, con la descentralización de distintas políticas que son complementarias, pero que hacen finalmente que tengamos un mejor sistema educativo, sobre todo en pandemia. Ahí estaba viendo un poquito el chat y había muchas preguntas con respecto a la conectividad, porque también el país es poco federal en materia de conectividad. Nosotros tenemos un ranking de conectividad donde nuestra provincia está de la mitad de la tabla para abajo, y eso tiene que ver con que es necesaria mucha inversión pública y que el Estado, a través de sus organismos como ARSAT, puedan tener nodos de conectividad en nuestra provincia, pero también tiene que ver con que haya planes de inversión pública fuertes. Contanos un poco a ver qué están viendo ustedes en materia de conectividad, cómo estamos en Mendoza, comparativamente con otras provincias en el sistema educativo, y qué mejoras vos considerás necesarias y que ya tienen programadas hacer en materia de conectividad. Bueno, la pandemia nos mostró algo que hace 2 años no estaba en la agenda política. O sea, yo creo que a partir del año que viene en el presupuesto debería figurar 2 infraestructuras escolares, la infraestructura edilicia y la infraestructura tecnológica, casi paralelas. ¿Por qué? Porque la infraestructura tecnológica va a ser condición necesaria para cumplir el derecho a la educación, tanto como la infraestructura edilicia. Esa infraestructura tecnológica, que tanto es Internet, el servicio de Internet, como el dispositivo en la escuela, y a veces el dispositivo y el Internet en la casa. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? A mí a veces he visto ahí legisladores, me parece curioso cuando me piden un pedido de informe a mí de cómo voy a solucionar el problema de Internet de Mendoza. O sea, yo soy director general de escuela, de casualidad soy técnico y manejo un poco el tema de esto, pero la verdad que ese es un problema, como decías vos, de una política pública muy fuerte a nivel nacional. Entonces, yo creo que hay 3 estratos iguales importantes en esto, ¿no? Una inversión nacional que tiene que ser federal, y acá te voy a agregar algo que es muy importante. Hay un libro muy bueno de Axel Rivas que dice ¿quién controla el futuro de la educación? Para hacerlo corto, el futuro de la educación lo controla quien controla los sistemas educativos digitales. Entonces, si la potestad de la educación obligatoria la tiene la provincia, el sistema educativo digital tiene que ser provincial. Hoy, el Juan Amanso es un sistema educativo digital nacional. Y ahí tenemos alguna discusión fuerte con las provincias más federales que decimos, no, miren, ustedes me tienen que dar el servicio de Internet, los servidores, la administración del servidor, todo eso. Ahora, la plataforma pedagógica de mi estudiante la manejo yo, porque yo soy el que manejo mi sistema. Esa visión que parece menor, yo creo que es muy importante, pero te estoy contestando un poco el resto de la pregunta. ¿Quién se tiene que encargar de que Internet esté igual en toda la Argentina? Creo que ENACOM, creo que ARSAT, creo que son instituciones muy grandes. Obviamente que los gobernadores tienen que apoyar esto, pero después también creo que en la última milla que se le llama en Internet, que es la conexión desde la banda, digamos, desde la fibra óptica a una escuela o a un puesto lejano y demás, va a tener que haber participación municipal en eso, porque hay en muchas partes de nuestro territorio que no es negocio para ninguna empresa. Entonces creo que ahí hay que armar realmente
como un servicio público, que es lo que va a ser una red que logre todo, que logre grandes inversiones a nivel nacional, desde, por lo menos de la EGE, manejar fuertemente el tema de cómo es la tecnología, para qué, cómo se aplica en el aula, y me parece que los municipios pueden colaborar mucho en la última milla de la conectividad. Vos sabés que esto lo hemos hablado. Pero no solo de la escuela, me refiero a la casa, ¿no? A la casa, al puesto. Yo estuve con esto recorriendo los puestos de Malargüe. Ahí enseguida está Verónica Bunster. Recorrimos los puestos de Malargüe. 200 puestos de Malargüe, no sé si eran 200.000 kilómetros cuadrados. El día que esos chicos tengan WhatsApp, le cambia la vida, pero de 180 grados. Entonces creo que es una tarea de todos verlo, y la escuela tiene que participar de eso, porque vuelvo a decir, estoy convencido que a partir del año que viene el Internet educativo es una condición necesaria para cumplir el derecho a la educación. Bien, creo que es una gran definición. Bueno, y ahí va a haber que hacer también un esfuerzo grande. Sabemos que la provincia tiene un plan de conectividad pensado para alargar este año y reforzarlo el año que viene. Y bueno, comparto con vos que va a haber que pensar también en reducir, así como hay una brecha de infraestructura, hay una brecha de conectividad que hay que tratar de que sea la menor posible, si no obviamente va a condicionar el sistema, sobre todo en un contexto de pandemia. Yendo ya al cierre final, me gustaría que nos quedan un par de minutos ver cómo seguimos, digamos. Primero en el contexto de los próximos meses, en el corto plazo, o sea, cuáles serían los criterios para decir, bueno, si hay un cierre o si hay un retroceso, de cuántos días, cómo se va a ir evaluando eso, que vos nos contés un poco qué es lo que se habla en el gabinete provincial, cuáles son los criterios que vamos a tener. Mendoza ha sido, creo, distintiva el año pasado, pudo mantener el tema económico con el tema sanitario sin que fuera una dicotomía y que fuera una cuestión contrapuesta todo el tiempo. Y los números muestran que Mendoza anduvo muy bien el año pasado, comparado con provincias como Tucumán, como Santa Fe, como Córdoba, como Neuquén. La verdad que tenemos muchísimo menos contagios, casi 1000 habitantes, obviamente muchísimas menos cantidad de personas fallecidas. Es decir, nuestro sistema sanitario también está fortalecido. La pregunta es, ¿cómo seguimos estos próximos meses? La primera, y la segunda, para un cierre un poco, ¿qué pensás en la escuela post-pandemia? O sea, ¿qué enseñanza nos va a dejar y qué cosas, vos mencionabas alguna recién, llegaron para quedarse? Esto de la virtualidad, evidentemente, yo escuchaba el otro día algunas experiencias, ya que había maestras, profesoras que estaban con COVID, pero que estaban bien, digamos, tenían que estar aisladas y daban la clase desde su casa, y ya los chicos estaban en la burbuja porque no habían tenido contacto, y bueno, digo, ya empieza a haber un montón de combinaciones que gracias a la experiencia de la virtualidad ahora se pueden dar y antes no se daban. Entonces, las dos preguntas es cómo hacemos ahora en los próximos meses, en el cortísimo plazo, y qué pensás vos que va a dejar la pandemia para los años que vienen y que llegó para quedarse. Bueno, en el corto plazo, con la pandemia particularmente, yo creo que la visión del gobernador es clara, y es que la escuela tiene que estar abierta lo más posible. Me parece que con eso, y hay una segunda cosa que no se ha, yo creo, puesto en el valor que corresponde. Y acá hay que darle crédito al gobierno nacional. Diego Golombek, el director de INET, que es científico, fue el que estuvo a la cabeza de los protocolos de la escuela. Yo debatí muchísimo en el Consejo Federal con él. De hecho, me peleé mucho para bajar los requerimientos de esos protocolos en algunas cuestiones. Y la verdad que hoy los protocolos que tienen las escuelas están bien armados, logramos armar buenos protocolos, y creo que hay que seguirlos nada más. Y se van a ir cerrando y abriendo escuelas según lo que haga falta. Y también están las indicaciones de que hay que cerrar más porque nos los piden de afuera. De afuera digo el Ministerio de Salud o el gobernador. Siempre se va a hacer hincapié en las trayectorias más débiles, en los últimos años de cada ciclo. Creo que está muy claro y no hay que cambiar el rumbo que tenemos. Lo venimos probando desde noviembre del año pasado y a hoy decimos funciona. Me parece que la educación tiene hoy un rumbo, por eso sorprende tanto lo del presidente, porque tiene un rumbo hecho por el Consejo Federal. No me quiero demorar mucho más en eso, porque realmente creo que se trabajó bien federalmente y Mendoza lo ha usado y funciona, y Cava en su modelo lo ha trabajado y funciona. Con respecto a lo otro, podríamos empezar la charla y no terminarla
con esa pregunta. Por lo cual voy a tratar de ser muy disruptivo para dejar ganas de seguir escuchando y que nos sigan acompañando en este ciclo de charlas. Yo creo que para poder modificar el largo plazo, nosotros tenemos que poner en el corto plazo en discusión todo el sistema educativo, a la luz de lo aprendido el año pasado y lo que veníamos aprendiendo. Creo que las elecciones pueden ser un buen momento para que los candidatos digan lo que piensen y que empecemos a debatir cosas. Yo creo que la mixtura entre presencialidad y no presencialidad, a medida que va creciendo la edad, no hay duda, que la tecnología va a entrar al colegio, no hay duda, pero te voy a tirar una a pensar que cambió el año pasado y que es muy disruptivo para nuestro sistema y no para el mundo. La repitencia. El año pasado no hubo repitencia, se eliminó la repitencia. Los sistemas educativos del mundo que mejor funcionan no tienen repitencia. Tienen seguimiento de trayectorias educativas, sin repitencia. Y eso no baja la calidad educativa, sino todo lo contrario. Yo sé que el 90% de los que está enfrente, y sobre todo los padres, y sobre todo los que tenemos un sentido común, y demás, va a estar muy en contra de esto. Entonces lo que hay que empezar a hacer es a leer, a escuchar, a hablar, a pensar, a ver qué hacen otros, y empezar a pensar lo que hizo Sarmiento. Recorrió el mundo y diseñó un sistema educativo para la Argentina de los próximos 120 años. No me siento ni cerca de eso. Miremos el mundo para diseñar un sistema educativo para los próximos 20. Muy bien, muchísimas gracias, José. Hemos terminado esta primera parte en tiempo y forma, creo yo. Somos muy estrictos con el horario, en el formato. Así que bueno, ahora nos van a contar un par de experiencias prácticas, justamente de buenas prácticas que tenemos en 2 departamentos de la provincia. Así que damos paso a la siguiente parte y después hacemos el saludo final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tadeo. Muchísimas gracias, José. Perdóname, te voy a rectificar. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Nos tomamos únicamente 10 minutitos para responder algunas preguntitas. La primera, teniendo en cuenta la brecha de conectividad, ¿cuál es la importancia de que las escuelas sigan abiertas? Bueno, total, principalmente en los sectores donde tenés menos conectividad. Entonces, hoy está todo abierto. Si hay que empezar a cerrar, un poco lo que dicen los mismos, lo que dije recién, ¿no? los protocolos, es que donde menos hay que tocar, digamos, o donde más hay que mantener la presencialidad, aunque sea en poco tiempo, es en los sectores más desconectados, en los sectores más vulnerables, porque la desconexión a veces no solo es tecnológica, sino también es pedagógica. Entonces, va por ahí el tema. Hoy el territorio mendocino es muy amplio, es muy grande, las diferencias, digamos, la variedad que tenemos mucha, hay que apuntar fuertemente a los sectores más vulnerables y a los sectores más desconectados. Perfecto. ¿Cómo, en el momento en el que ustedes estaban hablando de evaluación, llega esta consulta? ¿Cómo podemos mediar con algunos docentes que todavía no adhieren a esta forma de evaluación? Hay que construir, no hay forma de hacerlo. O sea, el que no está convencido de la evaluación formativa y de esto se va a convencer practicándola, viendo lo que ocurre, viendo los buenos resultados, estudiando también, leyendo, asistiendo a estas. Yo creo que ahí, digamos, probablemente tengamos gente que no está tan de acuerdo con lo que yo he dicho de muchas de estas cosas. No digo que yo, aparte, tengo razón en todo lo que he dicho hoy. Probablemente hay puntos intermedios en un montón de cosas. Hay que leer, hay que escuchar, hay que sumarse a estas charlas y empezar a construir la educación que vemos y que pensamos para adelante. Y creo que la evaluación es un punto neurálgico de cualquier discusión educativa. Continuamos en el tema. ¿Cómo podemos explicar la relación entre evaluación formativa y el cierre de las escuelas? Evaluación formativa y el cierre de la escuela. Bueno, no sé exactamente qué quiere, pero yo voy a dar mi explicación. Es compleja me voy por el lado que quiero, digamos. compleja. Esa es una de las cosas que uno aprende por un tiempo, ¿no? La evaluación formativa es aprender del error y que algo te lo marque. Bueno, nosotros, si yo tengo que aprender del error hoy, el gran error del Consejo Federal, y lo dije en octubre en el Consejo Federal, y dije, nosotros nos equivocamos el 16 de marzo cuando cerramos todas las escuelas sin casos en la Argentina. O sea, si eso no es una evaluación formativa, para que después en octubre saquemos un protocolo muchísimo mejor que el que habíamos sacado antes, y para que hoy estemos abiertos con muchísimos más casos que en marzo del año pasado, reconocer el error, cambiás el protocolo y hoy estamos abiertos, digamos. Eso es evaluación formativa y es, digamos, la unión que yo hago. ¿De qué aprendimos? ¿De nosotros nada más? No.
de nosotros, de la experiencia del mundo, de lo que hicieron otros países, de lo que fue pasando. Eso es aprender y eso es cambiar políticas en base a evidencia. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo alcanzar una alfabetización efectiva en tiempos de burbujas y alternancia? Bueno, esa sí es compleja, ¿no? A veces es complicado quedarte en el ejemplo lindo, ¿no? A mí no me gusta quedarme en el ejemplo lindo, la verdad que se ha notado en estas este, eh, eh, censo de fluidez lectora que hemos hecho, que ha bajado los niveles de fluidez o estamos abajo de lo esperado en algunas cuestiones, pero también ha sido interesante, digo, escuchar a algunas familias, cómo nos contaban los padres, padres estoy hablando que no tenían una buena fluidez lectora y una buena lectura, cómo empezaron a leer de nuevo, porque no leían y la escuela, al mandar las tareas a la casa, los hizo leer a los padres, a la familia completa, a todos los chicos. Yo creo que volvió, en muchísimas casas, no digo en todas y no digo que haya sido lineal, en muchísimas casas volvió la lectura en la pandemia. Hay que tratar de no perder eso. Acá voy a pasar un aviso para que entendamos a veces en lo que estamos. El 30 de diciembre del 19, está bien 19, sí, ya estoy medio perdido con el del 19, Alberto Fernández relanzó el plan de lectura que va a llegar libros a toda la Argentina. Todavía lo estamos esperando. No ha llegado un solo libro a Mendoza. Digo, estas son las cosas que no pueden pasar en la Argentina cuando tenemos tantos problemas de lectura. No podemos anunciar algo que un año y meses después no ocurra y que no diga nada, nadie nada, y que no pase nada. Digamos, me fui un poquito, pero me acordé justo que hoy estaba viendo esa noticia y no podía creerlo. Hoy pregunté, che, los libros que iban a llegar del Plan Nacional de Lectura, ¿llegaron? Ninguno. Pero lo anunciaron apenas asumieron, en el primer Consejo Federal. Sí, ninguno. Bien. Tomando el tema de Nación, voy a rescatar otras preguntas del chat. Mientras esperamos la inversión nacional, ¿cómo hacemos con la virtualidad hoy en las escuelas? Estabas hablando de presencialidad Sí, con los libros, pero perfecto. ahora damos vuelta hacia la virtualidad. Mira, nosotros lamentablemente tenemos que entender, y acá por ahí Tadeo puede agrandar más, nosotros vivimos en una provincia pobre, en un país pobre, una matriz productiva de Mendoza que se quedó sin minería, que es una posibilidad, que si el pueblo quiere está y si el pueblo no quiere no está bien, hay que aceptarlo, pero no tenemos minería, que se quedó sin turismo, ¿sí? Otra gran bastión de nuestra matriz productiva. O sea, no podemos buscar soluciones de países ricos con matrices productivas variadas en una provincia que hoy tiene esta realidad. Muy golpeada por la realidad de la pandemia y por la realidad nacional, digamos, más allá de lo que nos toca como provincia. Entonces, ¿qué hicimos? Con la plata que tenemos, hicimos el Mendoza Educa, que es una gran línea, digamos, de financiamiento directa a la escuela, en la que el director decide en qué gasta la plata, que la puso en funcionamiento Alfredo, creo que en el 2017, 2018, no recuerdo exactamente, y que tiene una gran virtud, es que esa plata, el director decide en qué la gasta con su proyecto educativo. Bueno, hoy se amplía y se puede gastar en conectividad para la escuela o en conectividad para el docente o para el alumno, en conectividad. Ahora, la verdad es que si no pasa la conectividad por la puerta de la escuela, no hay solución. Y la DGE, en algunos lugares, ahí en Malargüe, en algún lugar hemos conectado a alguien y demás, pero no lo vamos a solucionar. Es lamentable, pero es así. Ahí yo quiero agregar una posibilidad concreta, es el aporte que pueden hacer los gobiernos locales. El año pasado trabajamos muy fuerte voy a poner ejemplo, no tan solo del municipio nuestro de Godoy Cruz, sino de varios municipios, habilitando puntos de Wi-Fi públicos, de acceso público, en los polideportivos, en lugares como uniones vecinales o centros de jubilados, que con distanciamiento los chicos podían ir a bajar el contenido de las tareas o el intercambio que había que hacer con la escuela de distintas actividades. Y también hay que comprometer al sector privado. En alguna vez el sector privado, que también le va bien, como por ejemplo los bancos, como por ejemplo muchas empresas de Mendoza que aportan distintos tipos de acciones de responsabilidad social empresaria, nosotros hicimos una fuerte campaña para donación de tablets y celulares fuera de uso. También contactamos a la Cámara Mendocina de Informática para que arreglara computadoras o tablets o dispositivos como celulares para que aquellos que tenían un aparato fuera de uso
con un pequeño arreglo por ahí se pueden poner operativos y hay diferencia sustancial en la ayuda que pueden dar los gobiernos locales y las comunidades que se involucran cuando hay una acción colectiva. Entonces, si nosotros hacemos una campaña para donar, insisto, dispositivos, o que los municipios, inclusive las mismas empresas, pueden habilitar lugares de Wi-Fi público para que los chicos o los hijos de los empleados de esas empresas puedan ir a bajar su tarea, a realizar actividades, a generar un poco de estos ámbitos también de intercambio y acompañamiento de la formación de los niños y niñas que están en edad educativa. Es decir, tampoco esta frase que dice José recién es muy importante, porque nosotros vivimos realmente en un país que es un país subdesarrollado. Tampoco podemos esperar que de un año para otro, con un gobierno que ayer anunció lo que anunció, podamos tener grandes mejoras del sistema de conectividad de todo el país. Entonces, básicamente yo creo que hay que involucrar también mucho a la comunidad, al gobierno local, a las empresas, a las ONG, en una ayuda para el sistema, porque también cuando la pandemia nos afecta, nos está afectando a todos. Y además, coincido en que si lo peor que puede pasar es que la escuela esté cerrada, pero peor que eso es todavía que los chicos, el poco contacto que tienen con los docentes, que necesitan conectividad o dispositivos, no lo tengan. Entonces, hay que buscarle la vuelta, y me parece que cuando hay comunidades más involucradas, más comprometidas, es más fácil o más llevadero, o aquellos que tienen una brecha mayor en conectividad pueden de alguna forma buscar una alternativa y una solución a ese problema. Perdón, si no digo los puntos Wi-Fi me matan todos los de la red de apoyo a las trayectorias que están del otro lado escuchando. O sea, hemos puesto 500 computadoras a disposición de más de 50 puntos de Wi-Fi, más todos los que están poniendo los municipios y demás, para que a donde no llega y no va a llegar, tengan la disponibilidad lo más cerca posible de su domicilio los chicos para ir a estar conectados con las computadoras que están y con la internet del lugar. Digamos, una solución intermedia, pero que puede ser muy potente en distintos lugares de Mendoza. Es buenísimo. Para finalizar esta segunda parte, llega sin signos de pregunta, pero estimo que es una. ¿Se puede evaluar en todo momento sin hacer pasar al alumno por un estrés cuando solo contesta preguntas en un papel? No te escuché la primera parte. ¿Se puede evaluar en todo momento sin hacer pasar al alumno por un estrés cuando solo contesta preguntas en un papel? Bueno, es una pregunta pedagógica muy técnica, digamos. Los instrumentos de evaluación son muchísimos y la verdad que quedarnos solo en respuesta en papel es antiguo. Creo que hay que discutir eso para adelante. Me parece que ya no debería existir un solo instrumento de evaluación. La explicación que di el médico para la rodilla, el mismo. Un docente no puede tener, y esto lo digo pero convencido, no puede tener un solo método de evaluación de su estudiante. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Tadeo. Pasamos a la tercera y última parte de esta mesa educativa. Es el bloque de buenas prácticas. Vamos a presentar a Verónica Bunster, profesora Verónica Bunster, del departamento de Malargüe. Ella es directora de la Agencia de Desarrollo Educativo de Malargüe. Nos va a hablar acerca de los CAE como apoyo a la educación. El caso del sur mendocino. Verónica, si estás por ahí, te saludamos, te damos la bienvenida. Aquí estoy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a José Tomás, a su equipo por esta invitación. Aprecio como mujer dedicada a la política ser parte de esta mesa de diálogo organizada por la Escuela de Formación Política de Cambia Mendoza. Orgullosamente soy parte de la mesa de conducción del PRO Mendoza, presidente departamental, y agradezco a todos los simpatizantes, voluntarios y afiliados de cualquiera de los espacios que componen este frente que se han sumado a esta propuesta, porque definitivamente, hoy más que nunca, sabemos que la educación es un tema político. Como para comenzar, decirles que comienza esta historia en diciembre del 2019, porque la Agencia de Desarrollo Educativo es creada por el intendente Juan Manuel Ojeda. Allí me pide que sea parte de su gestión y estamos trabajando fuertemente en una cartera muy importante de proyectos
que tienen a la educación a lo largo de toda la vida. Pero hoy, en estos pocos minutos que tengo para contar la experiencia, voy a poder hablar de la política pública que lleva el municipio de Malargüe a partir de un poquito más de 20 años, con los centros de actividades educativas, los que todos conocemos como CAE, y cuál es la promoción y la atención que hacemos desde el municipio para el muy buen funcionamiento de estos centros. Voy a compartir pantalla para comentarles. Miren, aquí está el mapa de Malargüe ciudad. La ciudad de Malargüe tiene concentrado el 80% de la población de su territorio. Y a partir de alrededor de la Ruta 40, donde está la mayor cantidad de población, tenemos distribuidos 12 CAEs. De estos 12 CAEs que ustedes ven aquí, se los voy mostrando para que estén todos representados. Son 3 CAEs que son totalmente municipales y los otros CAEs son a partir de convenios, ¿sí? Con Dirección General de Escuelas, con CEOs. Los números que tenemos son que con CEOs tenemos 35 cargos docentes, 17 cargos municipales, 23 cargos de maestranzas municipales, y en el ciclo lectivo del año pasado llegamos a 900 alumnos. En este ciclo lectivo ya tenemos 740 alumnos inscriptos. Y un dato no menor es que el año pasado, en pandemia, llegamos a los 17.000 trabajos que tuvimos con estos alumnos, ¿sí? Y ya en este mes y medio que tenemos de trabajo, hemos llegado a las 3.000 intervenciones. Dentro de esta historia de los CAEs, debo resaltar una importantísima tarea que se hace de comunicación con las escuelas, con las directoras, y sobre todo un trabajo muy pedagógico, muy fino que hace cada uno de los docentes del CAE. Dentro de esta gestión, algo que hemos hecho es recabar datos, y al recabar datos, que lo hemos hecho a partir de un simple formulario de Google, lo que hemos logrado es, bueno, aquí no carga todavía las respuestas, pero es saber en tiempo real cuántos alumnos estamos atendiendo en primario, en secundario. Cabe decir que Malargüe es uno de los, me atrevo a decir que es el único lugar de la provincia que tiene CAEs secundarios. A partir de todos estos datos recabados, nosotros podemos saber, tener datos objetivos de cómo está funcionando el sistema de los CAEs, y también tomar buenas decisiones a partir de los datos obtenidos. Entre las decisiones que hemos tomado el año pasado, fue saber cómo teníamos que reestructurar al plantel docente de acuerdo a la zona. Incluso reforzamos con profesores de física, química, matemática, para poder dar mejor atención a los alumnos, ¿sí? Estas decisiones que considero realmente han sido muy buenas, porque llegaron directamente a los chicos que necesitaban. Dentro de lo que fue el trabajo que hemos hecho en pandemia y que también nos está sirviendo para este año, pudimos llegar a saber cuáles fueron las preguntas frecuentes de los alumnos. Entonces, este trabajo fue con los CAEs de secundaria. Los docentes elaboraron pequeños videos que subimos a un canal propio de YouTube, y con estos videos pudimos
hacer muy efectiva y rápida algunas preguntas frecuentes. Algo que nos posibilitó la pandemia fue haber llegado también con los CAES a la zona rural, a través de estas conexiones a Internet que hablaba muy bien el director general de escuelas. ¿Qué pasó? Muchos de los alumnos en la zona rural tienen también conexión a Internet. Esto nos permitió tener 54 alumnos de la zona rural y que al día de hoy siguen en nuestros CAES. Otro programa que tenemos, que estamos realizando, que nos llena de orgullo, es el programa Volver a las Aulas. El programa Volver a las Aulas el año pasado se realizó con empleados municipales que comenzaban o terminaban estudios primarios o secundarios. Este año el programa Volver a las Aulas ha sido abierto a padres y madres de chicos que están dentro de los CAES, y tenemos más de 20 padres que están siendo becados por el municipio para poder hacer su primaria o secundaria, y los profesores y los maestros de los CAES les están haciendo también una ayuda a ellos. Cabe decir también que, y creo que esto es lo más importante de los CAES, como ustedes lo vieron en el mapa, estos CAES están distribuidos por toda la ciudad de Malargüe. Los CAES son los ojos de la gestión, y es la gestión que está en el barrio. Los docentes, los directores, hacen una tarea social muy, muy importante. Y de hecho, el año pasado, en pandemia, pudimos organizar con ellos el llegar a las familias más necesitadas con ropa, calzado, alimentos, y más de una vez los docentes de CAE son los que nos ponen como gestión en sobreaviso cuando hay algo que urgentemente hay que solucionar en el barrio. Su compromiso social con los vecinos es muy grande, porque conocen a la familia, no solamente conocen al niño. Bueno, entre las cosas que también tenemos en cada uno de estos CAE es la posibilidad de Profesora, tener, ¿sí? Disculpe Bueno, que la interrumpa, sí. para respetar los tiempos de todos los expositores, le pido que redondeemos, por favor. Redondeamos totalmente. Quiero terminar ya entonces, dejando mucho por hablar de los CAE, ¿sí? Quiero mostrarles una foto. El año pasado nosotros inauguramos un CAE en el barrio Carbometal. Este CAE en el barrio Carbometal fue muy, muy importante, porque fue un CAE que fue pedido por los vecinos. Y en el acto de inauguración, que fue hace muy poquitos días, incluso cuando, disculpen, voy a dejar de compartir pantalla. El presidente de la Unión Vecinal, que fue a pedir el CAE para esa Unión Vecinal, un hombre, una persona que en su humildad dijo unas palabras en uno de los barrios más pobres de Malargüe. Él dijo, y permítanme leerlo: se nos hizo realidad lo que siempre hemos soñado con la comisión. Hoy lo vamos a disfrutar con los chicos. Yo creo que la educación es lo principal para nuestros niños. Es difícil en estos tiempos que estamos viviendo, pero no es imposible. Cuando un hombre grande, curtido por el trabajo y con lágrimas en los ojos, nos dice a todos nosotros estas palabras, ahí tomamos real dimensión de lo que es un CAE en cada uno de nuestros barrios. Felicitaciones, muchísimas gracias, profesora Verónica Bunster,
por su exposición, la verdad que muy claro, y los comentarios, los aportes que están realizando en el chat son todos muy positivos. Verdaderamente los CAES simbolizan y representan un apoyo al sistema educativo en general muy fuerte. Muchísimas gracias por la exposición y la verdad que me quedé sorprendido con la cantidad de CAES que tiene el departamento de Malargüe y de que creo que también es el único departamento que lo tiene en el secundario. Para cambiar de departamento, nuestra última exposición en el bloque de buenas prácticas, vamos a invitar a la licenciada Adriana Yenaropoulos para hablarnos del programa Godoy Cruz Capacita. Ella es la directora de Educación y Gestión de Empleos de la Municipalidad de Godoy Cruz. Adriana, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes Tadeo, José, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto que nos inviten a hablar de nuestro trabajo, de lo que hacemos, para poder compartir estas experiencias y estas buenas prácticas que tenemos en una época tan complicada como es esta época de pandemia y en un contexto difícil como es la educación sobre todo, ¿no? Nosotros en este mundo revolucionado como municipios hemos tomado acciones que antes no teníamos, porque los gobiernos locales somos, como decía Verónica Monster recién, somos quienes estamos con el vecino, con el que le vemos la demanda en el día a día y nos hemos adaptado en toda esta pandemia para responder lo mejor posible que tenemos a las demandas que nos llegan día a día. Acá hay directores de jardines maternales, directores de CAE, profesores y todos saben que muchos de los reclamos y muchas de las demandas recaen en el municipio. Y para esto siempre nos volvemos a transformar, volvemos a la creatividad, a ver qué hacemos con los recursos que tenemos y ver qué se puede lograr a través de esto. En el municipio de Godoy Cruz en particular tenemos a la Dirección de Educación y Empleo en una misma dirección que conduzco yo desde hace 3 años y algo, ya creo que casi 4 años, y la verdad que siempre tenemos como principio fundamental una bandera que tenemos en este partido, en el Partido Radical, que es la movilidad social, la educación como movilidad social ascendente, ¿no? Y la mejora de condiciones laborales y la mejora con la capacitación laboral, cosa que algunos gobiernos populistas con los que estamos viviendo hoy no tienen la misma bandera o no la defienden de la misma forma. Pero para esto estamos convencidos que para ello debemos trabajar con todos los actores sociales. No lo puede hacer ni el municipio, ni la provincia, ni la nación, ni los privados, ni el vecino solo pueden salvarse y podemos mejorar este país. Estamos convencidos realmente que esto se hace a través de los acuerdos, como los consensos, como decía José recién, logrando consensos, y nosotros a través de esto hemos creado un programa que tenemos hace 3 años ya en el departamento de Godoy Cruz, que se llama Godoy Cruz Capacita. Este programa se creó principalmente para profesionalizar la capacitación, pero a través de la demanda concreta de los privados. Nos dimos cuenta que nosotros tenemos 3 centros de capacitación laboral en distintos puntos del departamento, no me voy a extender explicando cuáles son porque ya estamos como muy jugadísimos con el tiempo, pero de esos centros de capacitación no teníamos una buena inserción laboral. Entonces pensamos, ¿a quién le preguntamos sobre la inserción laboral? ¿Por qué no nos acompaña esto con la capacitación? Y fuimos a preguntarle a quienes realmente tienen quienes realmente tienen la demanda laboral, a los privados justamente, y fueron ellos los que nos dieron una gran respuesta, y ahí empezamos a trabajar muy fuerte con los privados, nos dimos cuenta que también necesitábamos de la capacitación que teníamos con Dirección General de Escuela a través de la Dirección de Técnica y Trabajo, con la que trabajamos en perfecta armonía y acordamos perfectamente los puntos de consenso y trabajamos muy muy bien con ellos, y empezamos a capacitar de manera tal de orientar esto hacia la demanda. Empezamos con cafeterías, a ver, me gustaría mostrarles algún videíto, a ver si puedo compartir pantalla. Sí, ahí voy a estar compartiendo pantalla con ustedes. Algunos videos, empezamos con cafeterías. Estas cafeterías a nosotros nos dijeron que no necesitaban mozos, que en realidad era lo que necesitaban eran baristas. Ellos mismos capacitaron a las personas, estas personas se capacitaron, fueron 20 personas en una primera instancia y como primer
como primera experiencia, y la verdad es que de las 20 personas, las 20 personas terminaron trabajando en las cafeterías. Bueno, nos dimos cuenta que por ahí venía quizás la demanda y la solución a esto, así que bueno, trabajamos también con Energe, con la colocación de paneles solares, trabajamos con, bueno, está por ahí la directora de Liga, también la vi recién a María Laura, que también trabajamos con ellos en parte gastronómica, hasta que esto que están viendo acá ustedes es un trabajo que nosotros lo tenemos como muestra de un ejemplo maravilloso. Necesitaba crear, necesitaba armar 4 aulas para ofrecer una mayor oferta educativa, porque bueno, los chicos estaban yendo mucho a su fundación, porque es una fundación que tiene una muy buena oferta educativa, y querían hacerlo con New Panel, con Friolatina. Friolatina no tenía gente capacitada para poner y le faltaba gente capacitada, entonces donó los módulos que tienen y las placas para que la gente se pudiera capacitar en esto. Nosotros arreglamos y bueno, nos dirigimos con la Dirección de Técnica y Trabajo, la Dirección de Técnica y Trabajo puso sus aulas móviles, nosotros colaboramos con la selección y con la organización de la Dirección del Trabajo, de la Dirección de la Obra, también dimos un incentivo económico a quienes estaban capacitándose, y finalmente salieron 22 personas capacitadas en los módulos de Friolatina. Esto nos hace pensar que el trabajo en equipo realmente da resultados, la capacitación dirigida, la capacitación y profesionalización de las capacitaciones nos lleva al empleo genuino, a un empleo que realmente es demandado y es necesario. De esta manera también, bueno, se genera que las empresas privadas participen en la planificación estratégica para el crecimiento del departamento y para el desarrollo de la matriz productiva del departamento. Nos permite a nosotros conocer qué necesitan las empresas privadas. De esas personas que se capacitaron en los módulos de Friolatina, hay 4 que están trabajando en la empresa, pero las otras 18 están trabajando de forma independiente y tercerizada, colocando esos módulos de Friolatina. Digo, esto me parece que es lo que necesitamos hacer para que la capacitación realmente llegue a las familias, realmente llegue a las personas. Y también, no quiero dejar de aclarar que esto no fue un trabajo fácil, fue un trabajo de un año, que no todas las instituciones trabajamos igual, con los mismos tiempos, no todas las instituciones trabajamos de la misma forma, pero bueno, hablando, trabajando en equipo y sabiendo cuál es el norte, podemos mejorar este país, estoy convencida de eso, y también apuntando a la flexibilización, que es de lo que siempre hablo en el área de la educación. Es muy importante, dejo compartir pantalla, la flexibilización en el área educativa, donde por ahí se nos hace tan difícil movernos de las estructuras y de los encuadres que tenemos, y bueno, con un poco de flexibilidad, de creatividad para las políticas públicas, me parece que esto puede ser mejor para todos y puede hacer un beneficio no solamente para los alumnos, sino para la sociedad completa. Así que bueno, viendo que ya es la hora, los dejo, les agradezco la invitación y espero que les sirva a todos como ejemplo para que puedan trabajar en ello también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Adriana. Te voy a pedir un favor si tenés algún correo electrónico, porque estamos recibiendo muchísimas consultas sobre el programa Godoy Cruz Capacita. Muchísimas consultas, si hay algún correo electrónico que nos pueda facilitar para que sean todas las dudas canalizadas a través de ese mail. Lo podés compartir en el chat, o bien te damos ahora la palabra nuevamente para que nos des de manera lenta el correo electrónico. Verónica Bunzer, vamos a hacer lo mismo con vos. Está compartido en el Primero chat. Adriana. Muchísimas gracias. Es Adriana Llenaro, con Y, porque mi apellido es Llenaro, está en la pantalla hasta la mitad. adrianallenaro@gmail.com. Y si no, al mail de la dirección, que es educaciongodoycruz@gmail.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Verónica. ¿Algún Vero, medio de contacto? Sí, ahí lo subí al chat, pero es verobunsters@gmail.com.ar.
Muchísimas gracias. Habría que deletrear el apellido ese. Para ir cerrando, me gustaría citar a Antonio Machado, que es un poeta español. Dice: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Es bueno siempre poder compartir experiencias. Muchísimas gracias a todos. De mi parte, me despido. Les doy la palabra a Tadeo y a José para que puedan despedirse ellos. Hasta luego. Bueno, yo solo lo dejo a Tadeo que cierre. Los invito a todas estas mesas que hagamos para entre todos construir, pensar el futuro de la educación, y la felicito. Son dos grandes municipios que trabajan en forma muy, muy colaborativa con nosotros. Es, creo, uno de los ejemplos de buena coordinación municipio-provincia en educación, que no está escrita en una ley, digamos. Me parece que lo que hacemos así, con muy buena intención, tiene que estar escrito como una política pública educativa para que quede para siempre. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos más de 240 personas que todavía están ahí participando activamente. Este formato, como recién dijo José, la verdad, la idea es que llegue para quedarse una vez al mes. La idea es realizar charlas también con un contenido plural y conociendo experiencias territoriales en los distintos municipios, en los distintos departamentos, y ir conociendo después, desmenuzando un poco cuál es la política pública educativa que nosotros tenemos adelante en nuestro gobierno. Agradecerles a todo el equipo técnico de la Escuela de Formación Política del Frente de Cambio Mendoza, que ha facilitado también que nosotros podamos estar acá con los protocolos adecuados en las instalaciones del Comité de Provincia UCR, pero agradecerle a todo el equipo. Hay más de 15 personas que han trabajado en la parte técnica, en la organización y en la producción de todo este evento, que la verdad que hay que acostumbrarse a estos nuevos formatos, y a medida que luego lo vamos lo vayamos pudiendo hacer con la posibilidad que tengamos a futuro, la idea es retomar la presencialidad, hacer más de estas jornadas con un foco regional también, es decir, tomando ya realidades más territoriales en el Valle de Uco, en el este, en el sur y en el Gran Mendoza, y obviamente, así como lo hemos hecho con otros temas, incentivar el debate, como lo hacemos en la Escuela de Formación Política, y sobre todo el debate plural, el respeto a las ideas diversas, y finalmente generar propuestas, porque de ese diálogo plural, de ese consenso es donde tienen que salir propuestas para que mejoremos como provincia y cada uno desde su lugar de trabajo. Así que muchísimas gracias por la participación y bueno, reiterar que este formato llega para quedarse, que estén informados, y a través de la inscripción que ustedes han realizado le vamos a estar enviando seguramente mucha más información y toda la información pertinente para la segunda charla y la segunda etapa de esta jornada. Muchas gracias y muy buenas tardes.